Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Semergen en vivo. En esta ocasión vamos a tratar sobre la infección por COVID-19 y la enfermedad cardiovascular, ya sea hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, etcétera. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos ustedes en este webinar y también a los pacientes y asociaciones de pacientes que nos constan que nos siguen todos los jueves. Es para nosotros un motivo de orgullo y satisfacción poder aportar a la clase médica y a los pacientes lo último de lo último en este tipo de enfoque de la enfermedad cardiovascular. El agradecimiento, por supuesto, a AstraZeneca por su colaboración no condicionada en este webinar y también por su contribución a la formación e información en estos momentos tan difíciles para la clase médica y para los pacientes de nuestro país. Los objetivos de este webinar son fundamentalmente actualizar los conocimientos que, como sabéis, se modifican semana a semana, día a día, yo diría que minuto a minuto. Por tanto, nuestro compromiso con la aportación de la medicina basada en la evidencia precisa que todos estemos en este momento orientados hacia este tipo de información a todo el paciente, a todo médico de nuestra sociedad. El webinar de hoy cuenta con la presencia de dos expertos en el área cardiovascular y renal. Por una parte me acompaña el doctor Vicente Pallarés, que es médico de familia y coordinador del grupo de trabajo de hipertensión y enfermedad cardiovascular de Semergen, y el doctor Gorriz, que es nefrólogo clínico, jefe del servicio de nefrología del Hospital Clínico Universitario de Valencia y además miembro del grupo de trabajo de hipertensión de la sociedad. Podría decir que es el nefrólogo de cabecera de esta sociedad. Vamos a dividir este webinar en tres partes. La primera parte, como ya es habitual en estos webinars, es detallar minuciosamente lo que está sucediendo con los datos estadísticos en nuestro país. El bloque segundo lo vamos a destinar fundamentalmente a que los ponentes expliquen desde el punto de vista lo más importante en cuanto a la afectación cardiovascular y renal del COVID-19, y el tercer bloque es una parte muy importante, que es precisamente dar paso a la audiencia, a los médicos y también a los pacientes para que formulen sus preguntas los expertos. En este sentido, también quería dirigirme con mucho cariño a todos los pacientes y asociaciones de pacientes que me consta que nos siguen todos los jueves en estos webinars. Bien, tengo que decir que desafortunadamente las cifras de infección por COVID siguen creciendo en nuestro país. En primer lugar, decir que esta mañana hemos conocido los datos con más de 150.000 infectados. Hemos pasado la barrera crítica de los 15.000 fallecidos y tenemos también un dato muy positivo, que es que hay 52.000 pacientes curados. Nos llama mucho la atención y lamentamos profundamente la tasa de contagios en el personal sanitario. Estamos sobrepasando la cifra de 22.000 infectados y lo que es más triste es la desaparición ya de 26 compañeros en esta fatídica pandemia. De ellos la mitad son médicos de familia. Desde aquí nuestras condolencias, nuestro más sentido pésame y sobre todo mucho ánimo a los que seguís en las trincheras. Y sin más, pasamos ya al bloque 2, que es el bloque realmente importante, que es cómo está afectando la enfermedad por COVID a los pacientes que tienen hipertensión, diabetes, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca. ¿Qué ocurre si un paciente cardiovascular se ve afectado por el COVID-19? Bien, estas son preguntas que vamos a dejar ya a que contesten los expertos, pero antes que nada me gustaría darle la palabra para que en 2 o 3 minutos nos explicaran su punto de vista de la situación que estamos viviendo, especialmente centrada en lo que es la enfermedad cardiovascular. Cuando quieras, Vicente. Pues muy buenas tardes. Gracias, José Luis, por la posibilidad de poder participar en este webinar y gracias a todos los que nos están oyendo. Si me permites, mis primeras palabras tienen que ser de recuerdo para todas las personas afectadas por la enfermedad que se ha denominado COVID-19, ya muy famosa, y a todos sus familiares, y poner en valor el esfuerzo titánico, diría yo, que tanto sanitarios en los centros de salud, poco reconocidos,
y también en los hospitales como aquellos científicos que están bregando casi en cuarentena en sus centros de investigación, como tantos otros profesionales, siempre poco reconocidos, están haciendo y que nos están cuidando, y vaya mi reconocimiento en principio antes de empezar para todos ellos. ¿Cómo veo esto? Bueno, esto se ha presentado como un tsunami que nos ha golpeado, sobre todo a nuestro sistema sanitario, que nos ha casi resquebrajado, pero no nos ha derrumbado, y eso yo creo que es muy importante, y que de alguna forma le estamos haciendo frente con todas las armas y con mucho desconocimiento desde el principio, que poco a poco vamos conociendo cada vez más. Dicho sea de paso, haciendo también una investigación hoy de última hora en PubMed, hay 2.864 artículos publicados desde el 1 de enero hasta ahora en la que la palabra clave es COVID-19, con lo cual quiere decir que esto no es algo que nos afecte a unos pocos, afecta a todo el mundo está interesado en conocer más y, bueno, pues desde el punto de vista cardiovascular vamos a intentar situarnos, posicionarnos hoy e intentar aclarar el máximo de respuestas o preguntas que nos puedan ir haciendo y, bueno, pues intentaremos dar la mejor respuesta y la mejor evidencia, que yo creo que es muy bueno que los pacientes y los médicos, sobre todo, sepamos recomendar webs de interés, como puede ser Pacientes Emergen, y que la información que reciban desde su ordenador, desde sus pantallas, sea la más fiable y la más coherente. Muchas gracias, Vicente. José Luis, cuando quieras. Yo también quisiera dar las gracias por permitir tener esta oportunidad. Obviamente agradecer a todos los compañeros sanitarios e incluso a no sanitarios que participan en todo este tsunami, en esta pandemia, y sin dejarme a nadie. Y esto cómo ha afectado a los pacientes con enfermedad renal, pues desde Semergen, desde la Sociedad Española de Nefrología, desde todos los médicos que tratamos el riesgo cardiovascular, hemos insistido en la optimización de los factores de riesgo cardiovascular. Esto no debe permitir que nuestros pacientes pierdan esa oportunidad de continuar en las óptimas condiciones tanto de control de su dislipemia, de su hipertensión arterial, de su diabetes, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha afectado directamente a los pacientes con enfermedad renal? Por una parte, el paciente con enfermedad renal crónica especialmente avanzada, que los estamos preparando con la máxima optimización para retrasar su progresión, pues ahí ha hecho que la telemedicina, sin duda ninguna, de una situación compleja, la hemos tenido que transformar en una oportunidad para que estos pacientes podamos continuar monitorizándolos para evitar su inicio de diálisis y de hacer un control de forma intensiva, de la misma forma que hemos hecho en la unidad cardiorrenal. Hemos visto que la telemedicina puede ser de enorme ayuda en determinados pacientes o en muchos de ellos y tendríamos que definirlo. Quisiera dar dos pinceladas de los aspectos un poco específicamente nefrológicos, pero que quisiera decir que los pacientes, hay un registro de la Sociedad Española de Nefrología con los pacientes infectados y hemos visto que el paciente en hemodiálisis supone una logística tremendamente compleja porque necesita pues, una enfermería especial, unos EPIs para sus tratamientos, tiene que quedar hospitalizado. Entonces aquí da lugar a la importancia de las técnicas domiciliarias. La diálisis peritoneal, el paciente está en casa, no contamina y no se va a contaminar, así como la hemodiálisis domiciliaria. Potenciemos las técnicas domiciliarias. Y también ha golpeado tremendamente al trasplante renal porque se han parado prácticamente todos los programas de donación debido a que requiere una logística para determinar que el donante no tenga infección por COVID y sin duda ninguna esperemos que esta pesadilla pase lo antes posible y que no bajemos la guardia para atender de forma óptima a nuestros pacientes y su riesgo cardiovascular y renal. Muy bien. ¿Qué pensáis? ¿Tienen los pacientes con enfermedad cardiovascular más probabilidad de infectarse por COVID-19? ¿Qué ocurre si un paciente cardiovascular se ve afectado por el COVID-19? ¿Tiene más probabilidad? ¿Y qué sucede en caso de que se infecte? Punto de vista, en este caso, de Vicente y punto de vista de José Luis. Muy bien. Bueno, desde el punto de vista de los pacientes que de alguna forma tienen diagnosticados
factores de riesgo cardiovasculares, le hace hipertensión arterial, diabetes, colesterol, obesidad, cualquier otro, tabaquismo, etcétera. La respuesta categórica es no tienen más riesgo que otros pacientes no cardiovasculares, ¿no? Aquellos pacientes que están en un escalón superior a estos, que han desarrollado ya una enfermedad cardiovascular, que están en fase estable o fase de cronicidad, como pueda ser un infarto de miocardio, una insuficiencia cardíaca, una arritmia como la tan frecuente fibrilación auricular o cualquier otro tipo de arritmias que precisen tratamientos específicos, tampoco tienen más riesgo. ¿Dónde incide la pandemia? Bueno, pues que si alguien con una enfermedad o con un factor de riesgo de los que hemos comentado ahora se ve infectado por el COVID, tiene más probabilidades de que esa infección desarrolle un pelín más de gravedad. Y en aquellos pacientes que acaban ingresando y que tienen las situaciones más graves, pues cuando analizamos, la mayoría, todos tienen una prevalencia de este tipo de patologías más frecuente que otros, ¿no? ¿A quién está golpeando más? Está golpeando más a la población de más edad, a partir de los 60-65 años. Tenemos registros hechos en atención primaria y sobre todo un registro que lleva la sociedad Semergen, que es el Iberican, donde más de la mitad de la población por encima de los 60 años tienen 1, 2 o incluso comparten 3 factores de riesgo cardiovasculares. Algunos de ellos ya por su evolución ya han tenido alguna patología cardiovascular y evidentemente cuando estas personas se infectan tienen más riesgo de tener un umbral de gravedad mayor que el resto. Simplemente no hay una situación que sea más preocupante, sino que deben de tomar las mismas medidas que el resto de la población, que es el confinamiento, tal cual y lo más estricto posible, el lavado de manos, la utilización de guantes cuando se requiera, etcétera. Vamos, no hay unas indicaciones diferentes, ¿no? para estos pacientes. Muy bien, José Luis. En efecto, estoy de acuerdo con Vicente. Realmente no existe un riesgo incrementado, salvo en pacientes con situaciones de enfermedades muy avanzadas, como es el caso de enfermedad renal avanzada, pacientes en diálisis o situaciones, pues pacientes que están a punto de iniciar diálisis, que no es el caso de la mayoría de la gente, afortunadamente. Lo que ocurre es que los pacientes que tienen riesgo cardiovascular, muchos de ellos, si no están en situaciones óptimas, que no tienen un óptimo control de la glucemia, en diabéticos, óptimo control de la presión arterial, etcétera, estos pacientes sí que tienen un estado inflamatorio crónico que puede hacer no que se infecten, sino que una vez infectados y si se complican las situaciones pueden desarrollar una peor evolución. Por eso es importante tomar las medidas que acaba de comentar Vicente sobre la prevención y también es tremendamente importante que los pacientes con patología cardiovascular, que son muchísimos, que extremen la optimización de sus factores de riesgo, hipertensión, dislipemia, diabetes, y que no bajen la guardia ahora en un estado de cuarentena, porque eso quizá, si pueden coger la infección, puede que se complique más, especialmente pacientes con patología pulmonar crónica o pacientes con enfermedad renal o cardiológica avanzada. Generalmente no tienen más riesgo, pero debemos de optimizar los controles de factores de riesgo sin bajar la guardia, porque quizá, si se complican, puede que tengan un poco peor pronóstico que los pacientes que tienen todo óptimamente controlado. Sí, efectivamente. Permitidme que apunte que cuando se comparan a pacientes no contagiados frente a contagiados que no tienen comorbilidad asociada frente a pacientes que tienen comorbilidad asociada, la tasa de mortalidad aumenta de manera muy clara en la enfermedad cardiovascular. Se estima, con datos actuales que cambian minuto a minuto, en un 13%, ¿no? Por tanto, sí que es verdad que la probabilidad no es superior a los pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular, pero también es verdad que en caso de que aparezca la enfermedad, la tasa de morir y mortalidad es muy elevada. Una cuestión que a mí personalmente me preocupa y me da que pensar es, ¿vosotros creéis que el control y el seguimiento de los pacientes en este momento, que está afectado, yo creo que por la pandemia, sin duda,
hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, ¿esto puede afectar en un futuro a lo que sería la morimortalidad cardiovascular en esta población? ¿O tenéis constancia de que se está controlando bien y siguiendo y haciendo pruebas complementarias, como está perfectamente diciendo en las guías? ¿O bien hay un foco muy puesto en el coronavirus y evidentemente el control y el seguimiento quizás esté un poco relajado por circunstancias también hasta cierto punto comprensibles? Vicente. Bueno, mi opinión es que sí, que nos hemos relajado, entre comillas, un poco todos, ¿no? Nos ha venido esto como un tsunami, ha venido de golpe y nos ha golpeado muy fuerte, como decía anteriormente. La mayoría de los pacientes que de alguna forma nos hemos visto obligados, y el resto de la población, obligados a ese confinamiento, oyendo continuamente las cifras que iban increciendo, incluso con una mortalidad muy alta. Esto ha generado un impacto brutal en cuanto a el miedo a asistir presencialmente a un centro de salud o bien a un hospital por el miedo al contagio, ¿no? De hecho, incluso hay datos y alertas desde la parte de los cardiólogos diciendo que les ha disminuido muchísimo la llegada al hospital de pacientes con dolor coronario agudo. Esto posiblemente esté haciendo de que ese miedo haga que muchos pacientes estén pasando el infarto en casa, con lo cual a corto o medio plazo puede incrementar la mortalidad. No solo la Sociedad Española de Cardiología, la Sociedad Europea, incluso las sociedades americanas están alertando de esta reducción de asistencia a los hospitales de pacientes graves, teniendo en cuenta que el infarto de miocardio pasado en casa puede tener una mortalidad superior o alrededor de un 30% en el mejor de los casos, y que la infección por COVID puede tener una mortalidad entre el 7 y 8%, pues bueno, yo creo que no hay duda de que ante una situación de dolor precordial, hoy tenemos muchísima información de cómo enfocar esto, tenemos números de teléfono, el 112 y otros para poder consultarlo de forma rápida, incluso esto nos tiene que hacer cambiar también la forma de ver a nuestros pacientes. Quizá unos meses atrás, estamos hablando de finales del año 19, era bastante complicado que un paciente entendiera que pudiéramos hacer telemedicina, pudiéramos hacer consulta telefónica o videollamada. Ahora es algo que yo lo estoy ofreciendo, igual que muchos compañeros lo están ofreciendo, y los pacientes están agradeciendo este tipo de información. Información no solo de COVID, información también de cómo va tu hipertensión, cómo van tus controles, y todo esto quizá pueda ser el momento como punto de inflexión para hacer una modificación o un paso más allá de esa consulta tradicional, regresar un poco a lo no tanto presencial y solo dejar presencial lo imprescindible. Pero evidentemente esta situación está provocando que mucha gente, posiblemente, es humano, ¿no?, pensar esa reacción, haya tenido miedo y no haya acudido a los hospitales. Y lo mismo, imagino, puede haber pasado con el ictus. Con lo cual, podemos tener un grave problema en cuanto esto pase, de tener pacientes con una cardiopatía que se hubiera podido solucionar fácilmente en un hospital, y simplemente lanzar un llamamiento a que pacientes con molestia precordial o con síntomas de poder estar desarrollando en un momento determinado una clínica de ictus, automáticamente llamen o bien a su médico, bien a su centro de salud, o inmediatamente al 112, y que se articule los código ictus o código infarto para que con la mayor prontitud se le atienda. Y se le va a atender sin riesgos. Ahora estamos ya quizá dominando un poco ya más la situación, sin riesgos, para evitar un contagio por estar en el hospital.
Yo estoy de acuerdo con Vicente, porque esto nos ha pillado muy de golpe y entonces no podíamos imaginarnos que de golpe tuviéramos que cambiar el sistema de forma drástica, ¿no? Entonces, yo creo que esto ha servido, y como muchas de las cosas les ha dicho él, voy a resumir, ha servido para que tanto el paciente como muchos médicos y como gestores que han sido reacios a la utilización de telemedicina en muchas de las ocasiones, se vean en una situación en la que realmente agradezcan y entiendan, porque cuando les hemos hablado de posibilidad de telemedicina, que no vengan al hospital o al centro de salud, que el hijo tiene que pedir permiso para trasladar al paciente o que tiene que trasladarse desde X kilómetros, entonces eran reacios, no, que yo quiero ver a mi médico, pues existen otras formas de ver al médico o de oír al médico y realmente crees que esto va a ser una oportunidad para situar la telemedicina en determinados puntos, en determinadas situaciones. También estoy absolutamente de acuerdo en estos aspectos, como por ejemplo la cardiopatía isquémica. Los cardiólogos de mi hospital lo dicen. Veíamos 2 o 3 síndromes coronarios agudos sin elevación del ST diarios. Ahora no vemos ninguno. Estos pacientes se quedan en casa. Se hacen su cardiopatía isquémica en casa, porque solo viene el que tiene elevación del ST, el cuadro isquémico agudo, y estos pacientes van a tener un peor pronóstico y todos tenemos que trabajar mucho en ello. Yo creo que aquí los médicos de primaria tenéis una tarea primordial. Mi hija es médico residente de atención primaria y me cuenta cómo están haciendo las consultas telefónicas. Es importante que no se pase aquellos detalles clave, ¿no? Esos detalles clave en que el paciente está contando y dice, no quitemos importancia a esto. Un paciente puede tener un equivalente coronario mediante un dolor torácico específico, una cosa que parece un dolor esofágico, etcétera, y eso es importante vuestra misión. Y yo simplemente quería matizar eso, que esto ha hecho que se plantee la telemedicina como una de las opciones de un modelo mixto, en el que sea modelo asistencial y modelo no presencial, y que creo que no vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque nos gustaría ahora de golpe haber hecho las cosas mejor. Por mucho que queremos hacer, tenemos telemedicina, tenemos VPN para asistir a los pacientes desde los médicos que están en su casa confinados o desde el hospital, pero no se está optimizando al 100% como nos hubiera gustado. Estoy convencido que vamos a aprender y vamos a utilizar la telemedicina en aquellos pacientes o con aquella periodicidad que se pueda, pero inevitablemente estamos viendo menos a los pacientes de los que nos gustaría, especialmente los pacientes con mayor gravedad. Así es, muchas gracias por la exposición tan clara. Efectivamente, yo creo que sí que los expertos coinciden en que el miedo guarda la viña y mucha gente se mantiene en casa a pesar de tener síntomas o signos de alarma. Por eso es muy importante el contacto telefónico, la telemedicina. Tendremos tiempo seguramente posteriormente de tratar el tema del cambio de modelo, de la necesaria reorientación de la atención primaria. En el medio de la dificultad existe una oportunidad y esa oportunidad tenemos que, sin duda, aprovecharla. Voy a cambiar un poco el tercio y vamos a pasar a preguntas relacionadas con los tratamientos farmacológicos, que son cuestiones que los pacientes están preguntando mucho, han llegado muchas preguntas de tratamiento, luego intentaremos integrar aquellas que se repiten, pero sin duda una de las preguntas que se plantean muchos pacientes es, ante la infección por COVID, si padezco una diabetes, padezco una hipertensión, padezco una enfermedad crónica, ¿debo suspender algún tratamiento? ¿Debo de llamar para que me den otro tratamiento? Hemos asistido en un cambio de orientación en los últimos 15 o 20 días, donde unos fármacos proscritos ahora mismo son recomendables. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Es decir, mensaje, ¿hay que suspender? ¿No hay que suspender? ¿Hay tratamientos novedosos en este momento que aconsejen usar uno u otro fármaco antihipertensivo, uno u otro fármaco antidiabético, que son pacientes que además tienen alto riesgo renal y necesitan nefroprotección? ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Ruego, por favor, también respuestas, si puede ser breves. Bueno, simplemente por seguir el círculo, primero hablo yo, después hablará José Luis. Sí, claro. Yo creo que por la infección por COVID, por el virus COVID-19, un paciente hipertenso en tratamiento y bien controlado, un paciente diabético en tratamiento y bien controlado, o un paciente
con colesterol, con su tratamiento bien controlado, etcétera, no hay que suspender absolutamente nada. Hay que seguir con el tratamiento que se ha prescrito, ayudado de los estilos de vida que evidentemente se hayan prescrito también y que acompañarán a ese tratamiento. Si las cosas las hacemos bien, bien es verdad que la enfermedad cardiovascular que se desarrolla o que aparece con esos factores de riesgo, como es la hipertensión, la diabetes, el colesterol, el tabaquismo, etcétera, producen ya un estado proinflamatorio. Eso quiere decir que genera una inflamación dentro del sistema circulatorio que queda ahí. Si hacemos bien los deberes todos, nosotros prescribiendo adecuadamente las mejores opciones terapéuticas que las tenemos de protección cardiovascular y renal, tanto en hipertensión, diabetes, etcétera, no tiene que haber ningún problema. El problema viene cuando los deberes no los hacemos bien o los médicos podemos generar cierto grado de inercia o la parte de los pacientes pueden no ser todo lo adherentes que deberían de ser a los tratamientos y los objetivos de control no están conseguidos. En este sentido, ese estado proinflamatorio puede estar un pelín más activado. Y ante una infección como es el COVID, que produce un estado proinflamatorio y procoagulante muy importante, esa situación de no control o de peor control puede ser el detonante de que el paciente con riesgo cardiovascular o enfermedad cardiovascular sea un paciente que padezca o tenga un peor pronóstico con esta enfermedad. Ese sería un poco mi resumen. Luego podemos, si queréis, entrar a más detalles. En relación a la hipertensión y los fármacos, yo digo igual que Vicente, es decir, las sociedades científicas de todo el mundo, incluso desde nuestro país, no recomiendan ninguna suspensión de fármacos bloqueadores del sistema de renina-angiotensina. Por no meterme en datos muy específicos y que la audiencia es muy vamos, de distintos niveles, incluso hay mucho paciente, suelo recomendar que el COVID incrementa los niveles de angiotensina 2, que al fin y al cabo producen daño orgánico, daño pulmonar, a muchos niveles. Pero, aunque en la teoría el COVID interfiere una enzima que participa, el AC2, en el metabolismo del sistema renina-angiotensina, favoreciendo la aparición de angiotensina 1,7, que es la angiotensina buena, entonces lo que es importante es mirar los outcomes. ¿Por qué? Los resultados. Porque en toda la patología, en todas las enfermedades, existen muchas vías patogénicas. Y esto puede ser una de las vías patogénicas, pero puede ser una entre 50. ¿Qué es lo importante? Pues estamos esperando, ya están apareciendo algunos resultados de outcomes renales de estudios de pacientes hipertensos chinos que han padecido la enfermedad COVID-19 y cada vez están apareciendo a uno cada 2-3 días y todos unánimemente nos comentan que el tratamiento con bloqueadores del sistema renina-angiotensina se asocia a mejor pronóstico de los pacientes y mejor evolución en aquellos pacientes que han tenido una enfermedad COVID-19. Es decir, que en este momento no hay ningún argumento para suspender fármacos que bloquean el sistema renina-angiotensina y, por otra parte, cuando medimos resultados finales, que son lo importante, mortalidad, resultados, hospitalización, todos los estudios que han mostrado que el tratamiento con bloqueadores del sistema renina-angiotensina es beneficioso. Por lo tanto, no hay ningún motivo para suspenderlos. Además de que, per se, son los fármacos que mejor beneficio cardiovascular producen. Y quizá yo continúo ahora y así Vicente luego acaba con la otra parte de diabetes que ha comentado José Luis. En este momento estamos asistiendo a una época increíble en el beneficio cardiovascular y renal de los fármacos para el tratamiento de la diabetes. Sí que es verdad que algunos de estos fármacos, como los SGLT2, que requieren cierto ajuste, evitar depresión, evitar hipotensión, porque son fármacos que bajan un poquito la tensión y contribuyen con su efecto diurético. Y estos pacientes pueden sufrir pequeños deterioros renales que la mayoría son sin importancia y que requieren algún ajuste antihipertensivo. Esto era una consulta relativamente frecuente desde primaria y ahora pues he hecho en falta que al no estar un poco encima nos la hacen de forma telemática, porque en todos los hospitales tenemos ya el contacto con todos los médicos de primaria y se pueden solucionar la mayoría de ellas de forma telemática. Lo que no hay que hacer es privar a los pacientes de beneficios de fármacos que han demostrado beneficio cardiovascular y renal.
Más aún, esta misma semana, claro, con esto de COVID se ha diluido la noticia. Conocemos que es ISGLT2, han demostrado beneficio renal en grandes estudios, algunos estudios como Credence con un primary renal endpoint, y casualmente esta semana se ha tenido que parar prematuramente un estudio, DAPA-CKD, en dapagliflozina en pacientes diabéticos y no diabéticos. Vamos a ver, un fármaco para la diabetes, un ISGLT2, en este caso dapagliflozina, produce un beneficio en la progresión renal en diabéticos y en no diabéticos. Claro, esto vamos a empezar a seguir con los diabéticos y hacerlo bien, y cuando pase esto cogeremos los no diabéticos, porque realmente estamos en una época de retos, de nuevos tratamientos cardiovasculares con tremendo beneficio en los pacientes, y claro, esta pandemia puede que nos dificulte el poder aplicar estos fármacos a todos los pacientes que se pudieran beneficiar. De entrada, hay que controlar los factores de riesgo, sobre todo evitar hipotensión en pacientes que tomen ISGLT2. Estamos en los servicios de nefrología, las consultas están funcionando telemáticamente y estamos abiertos para cualquier consulta de atención primaria, como hago prácticamente todos los días. Y yo creo que no debemos bajar la guardia porque estaríamos privando a los pacientes de fármaco con beneficio cardiovascular. Y cuando pase esta pandemia, veremos los resultados publicados en pacientes no diabéticos y ya lo tomaremos. Totalmente de acuerdo contigo, José Luis. La verdad es que la gran noticia surge pues, a mediados del mes de marzo con lo de los IECAS y ARA2, que viene, es una hipótesis que viene de la anterior epidemia del SARS-CoV-1, que fue en 2002-2004 más o menos, y posteriormente con el MERS, los dos coronavirus previos a este COVID que nos ha golpeado tanto, ¿no? Al principio había resultados contradictorios. De hecho, incluso nosotros, alineados con el resto de sociedades científicas, tanto europeas como americanas, emitimos una nota que está publicada en la página web de Semergen, en el que invitábamos a la población, una a la calma, la otra a consultar con sus médicos, pero a no abandonar los tratamientos. Esto es categórico. Y después de todo esto, con muchas incursiones, porque se ha publicado muchísima información de golpe que es casi indigerible, la cantidad de artículos y de noticias que han aparecido, hay mucha otra información que nos está diciendo que los medicamentos como los IECAS o los ARA2 son medicamentos que pueden proteger contra la lesión pulmonar en el paciente COVID-19. Y de esta semana es una publicación en Nature que los bloqueantes del sistema renina-angiotensina generan una acción competitiva con este receptor porque reducen la entrada del COVID-19 a la célula, con lo cual, digamos, más a favor a no retirar estos fármacos. Otro tema sería, en plena infección, la decisión de poner o no fármacos del tipo bloqueadores del sistema renina-angiotensina. Esto sería otro problema. Y en cuanto a la diabetes, pues también de este mismo artículo, publicado en una revista de alto impacto, hablan, lo mismo se está viendo con los pacientes diabéticos con los GLP-1, con lo cual son fármacos que, además de todos los beneficios de morbimortalidad, los endpoints finales que estabas diciendo y que estamos viendo, y que sobre todo no solo al paciente diabético, sino al no diabético, y en obesidad estamos teniendo unos resultados fantásticos y de protección orgánica bestial, también están protegiendo a estos pacientes en cuanto a que esa infección se agrave más, ¿no? Evidentemente, los receptores o la expresión de receptores ECA hay en muchos territorios. La cantidad que una persona tiene viene determinada por su genética. Es casi imposible saber cuántos tiene para poder controlarlos todos, pero bueno, en cualquier caso, el mensaje sería, si el tratamiento es óptimo y los objetivos de control son óptimos, no dejen el tratamiento bajo ningún concepto, y ante cualquier duda, consultarlo. Y si en el peor de los casos se ingresa en el hospital, pues evidentemente el seguimiento será mucho más estricto y ya se irá viendo poco a poco, igual que se está viendo y vamos aprendiendo día a día en cuanto a muchos tratamientos. La mayoría de los tratamientos han sido rescatados, son tratamientos que se utilizan para el paludismo o para otras
enfermedades y estaban casi como tratamientos que prácticamente no se utilizaban. Muchos de ellos se habían rescatado ya en el área de la reumatología para la artritis crónica o algún tipo de artropatía. Pero bueno, en cualquier caso, en la enfermedad cardiovascular el mensaje sería no suspenderlo y en caso de duda llame o consulte a su médico de familia. Un breve comentario, me vas a permitir, José Luis y Vicente. Además de que queda clarísimo que no hay que suspender, si alguien se plantea suspender, imaginaos que la suspensión de fármaco y el ajuste con nuevos fármacos no es sencillo y requiere más visitas al médico y lo más probable es que el paciente pase un periodo de control de la presión no óptima. Entonces, es mucho peor cambiar. Independientemente que tajantemente y definitivamente no hay que quitar fármacos que ofrecen beneficio cardiovascular y no han demostrado perjuicio, sino beneficio en COVID-19. O sea que además el cambio supondría logística, necesidad de llamar al médico, necesidad de quizá ir al médico y periodos en los que la presión arterial no esté tan óptimamente controlada como los tenía previamente. Bien, así es. Yo creo que el mensaje quizás de esta pregunta, resumidamente, sería mantener los tratamientos y, sobre todo, esperar evidencias. En estos momentos tan críticos de información tan controvertida por diferentes fuentes, yo creo que lo mejor es reservas y reservas. Están en marcha grandes estudios que van a decirnos si efectivamente el bloqueo del sistema renina angiotensina tiene efectos beneficiosos o no. En este momento, la máxima sería mantener el tratamiento en el paciente que está bien controlado. Bien, tengo que pasar ya al tercer bloque que viene de las preguntas de los pacientes y de los compañeros. Hay muchas preguntas, algunas yo creo que además se solapan, con lo cual voy a intentar resumirlas y a ver si somos capaces de dar respuesta a todas. Por eso os pido, por favor, a los dos respuesta breve, sencillas, y habrá tiempo para explayarnos en otros momentos. La primera pregunta es: ¿los fármacos utilizados para tratar el COVID-19 producen arritmias cardíacas debido al alargamiento del QT? ¿Se plantea el seguimiento de estos pacientes de manera presencial o mediante dispositivos móviles para evitar riesgos de contagio? Vicente, diré para quién es la pregunta, luego si quieres, José Luis, apostillar algo, y cuando la pregunta sea para José Luis, te diré a ti, José Luis. ¿Ok, Vicente? Perfecto. Pues, bueno, la verdad es que con estos fármacos que se han rescatado, en concreto los más famosos son el lopinavir y el ritonavir y la hidroxicloroquina y asociada o no a citromicina, y los cuatro, entre sus posibles efectos adversos, tienen el alargamiento del QT. ¿Qué es el alargamiento del QT? El alargamiento del QT es la fase del electro en la que se nos está enseñando cómo se despolariza y repolariza el ventrículo izquierdo. Es la fase de la sístole, cuando el ventrículo izquierdo se colapsa y se produce la sístole y sale la sangre para irrigar todo el territorio. Es dependiente de la frecuencia cardíaca. Entre frecuencias cardíacas más o menos altas, el QT está cortado, y cuando se enlentece la frecuencia cardíaca, el QT se alarga. Esta prolongación o alargamiento del QT es una complicación relevante, es importante, debemos de monitorizar a los pacientes, y la cuestión viene cuando el paciente lo tenemos ingresado. Hay que preverlo siempre. Hay muchísimos fármacos que tomamos habitualmente con total normalidad y nunca nos ha preocupado lo del QT. El problema está en una situación de gravedad. El QT puede producir arritmias ventriculares muy graves y entre ellas una muerte súbita por torsa de Poix o incluso fibrilación ventricular, ¿no? Hay que tenerlo monitorizado. ¿Cuál es el problema? El problema está en que en una habitación hospitalaria donde tenemos un paciente con COVID positivo, pues estar haciéndole electros de forma continuada es bastante complicado. En la UCI no hay problema porque está monitorizado las 24 horas, pero el paciente que está en sala es más complicado. Para esto, hace muy poco hay un estudio de la Clínica Mayo
del doctor Ackerman, en el que, aparte de informarnos de las mejores consecuencias con un algoritmo para toma de decisión en cuanto al QT, ser más estrictos o menos estrictos en cuanto a vigilancia o retirada de algunos fármacos que se pueden prescribir para la infección COVID, también nos indica cuáles son aquellos factores de riesgo que son más o menos relevantes. Y, entre otras, acaba con diferentes dispositivos que el paciente tiene, incluso lo puede tener en la mano, con un dispositivo de cinta precordial y que automáticamente lo tenemos monitorizado en nuestro dispositivo móvil 24 horas y con señales de alerta en cualquier momento, con lo cual podemos hacer una vigilancia muy estrecha ahora de estos pacientes. No hay que tenerle miedo, hay que vigilarlo, lo tenemos que saber los médicos y simplemente vigilancia y control, nada más. Solamente 30 segundos. Lo has hecho perfecto, Vicente. Y decir que simplemente que debemos conocer qué fármacos especialmente son los que pueden prolongar el intervalo QT, que tú los has comentado, sobre todo cloroquina y Caletra, y que existen dispositivos, como has dicho, ya disponibles en la calle, que se compran y se adaptan a los smartphones, que se puede monitorizar. Lo demás, la respuesta me parece completa. No voy a hacer yo apuntillar una pequeñita observación. Yo creo que más que tanto los fármacos que se puedan indicar para el tratamiento del COVID, son los fármacos que el paciente pueda llevar previamente prescritos. Y es un buen momento para hacer una desprescripción de otros fármacos que pudieran interaccionar y no facilitar un buen tratamiento para COVID. Perfecto. Vale, seguimos. A ver, pregunta para el doctor Gorriz. ¿Los pacientes monorrenos se consideran de riesgo en relación al COVID-19? No. El paciente monorreno, si es un monorreno quirúrgico de mucho tiempo, el riñón que le queda desarrolla... Se ha caído el sonido. Perdón. ¿Sí? ¿Me oís? Ahora. Sí. El paciente monorreno, si es un monorreno quirúrgico de mucho tiempo, desarrolla una hipertrofia compensadora en su riñón que queda. De todas formas, el riesgo, ya lo hemos dicho antes, no está aumentado el riesgo y el riesgo solamente estaría aumentado en pacientes con disminución muy importante de la función renal, con filtrados a partir de 20, 20 y pico, 18, 17, por esa alteración inmunológica de linfocitos T y B, la insuficiencia renal. El paciente monorreno no está incrementado su riesgo, pero el paciente monorreno tiene más tendencia a sufrir hiperfiltración y este paciente no debe de engordar ahora. Es importantísimo que tenga presión arterial controlada, bloqueadores del sistema renina-angiotensina que disminuye la hiperfiltración, que haga una dieta con poca sal y que no gane peso. Otra pregunta para Gorriz. Soy un varón de 23 años, tengo un riñón solamente de nacimiento, este está hipertrofiado. El caso es que me suplemento con creatina desde hace meses. Recientemente me he hecho un análisis sanguíneo y me sale que la creatina está en 1,43. ¿Es algo de lo que tendría que preocuparme? Sí, lo primero que debe hacer es dejar la creatina. Es lo primero que debe hacer. La creatina es un derivado. La creatinina da lugar a creatinina y lo único que puede hacer usted es incrementar su cifra de creatinina de forma artificial. No hay ningún motivo, tomando una dieta con 1 miligramo kilo peso día de proteína, que estamos hablando de 70 gramos de proteínas al día, no le hace falta a usted creatinina. Si tiene 1,43 y encima es de nacimiento, seguro que su riñón está hipertrofiado, tiene hiperfiltración y si usted está administrando suplementos proteicos, lo único que está haciendo es abriendo la arteriola aferente y aumentando la hiperfiltración. Hemos visto casos de deportistas que toman suplementos proteicos en dosis elevadas y desarrollan proteinuria. O sea que, por favor, deje la creatina y evite incremento de peso. Si tiene hipertensión, utilice fármacos bloqueadores del sistema renina-angiotensina y monitorice su función renal y sobre todo la albuminuria. Cuando empieza a aparecer albuminuria, tremendo el control y debe ser estricto. Hay varias preguntas respecto a los IECAS y ARA2 en el tratamiento de la hipertensión que yo creo que han sido suficientemente explicadas en la parte anterior, ¿no? Con lo cual vamos a seguir integrando preguntas. Nos pregunta el doctor Rivera, ¿se está bajando el control de los pacientes cardiovasculares en estos momentos y sería posible que tras esta cuarentena aumentasen los casos de descompensados y con ello un aumento de hospitalizaciones? Creo que también se contestó previamente por parte del doctor Pallarés.
El doctor Díaz Maroto nos pregunta ¿cómo empeora la insuficiencia cardíaca en un paciente con insuficiencia respiratoria por COVID-19? Vamos a ver, corazón y pulmón están unidos y si el corazón falla, el pulmón va a fallar de forma casi paralela y al revés. Evidentemente, si un paciente ya tiene insuficiencia cardíaca pues, y no está suficientemente compensado y tiene la mala pata de coger una infección por COVID y desarrollar una neumonía, sabemos que la disnea es el síntoma crítico a tener en cuenta. Yo creo que para los pacientes tenemos 3 síntomas clave que hay que tener identificados, que es la fiebre, es la tos seca y el que le tenemos que tener súper vigilado, y para esto la consulta telefónica nos está sirviendo muchísimo para valorar si el paciente está igual o peor o mejor, es la disnea o la fatiga. Entonces, ante una circunstancia en que un paciente con insuficiencia respiratoria o bien un paciente con insuficiencia cardíaca, yo creo que conoce bien cuál es su estado basal. Y si esa insuficiencia, esa fatiga o esa disnea se incrementa en un momento determinado, poder tomar las decisiones que es llamar a su médico de familia, tomar o bien al 112 o a los diferentes números que se han puesto en marcha en las diferentes comunidades autónomas, y automáticamente, si se considera y se ve criterio de gravedad, ingresarlo de forma inmediata y poner todas las medidas tecnológicas a disposición de ese paciente. Son dos matices, lo has dicho perfectamente. Están íntimamente relacionadas la patología pulmonar y cardíaca. El paciente debe recibir y debe tomar, no debe dejar de tomar sus tratamientos crónicos para su enfermedad pulmonar crónica, ni tampoco los de la enfermedad cardíaca. Pacientes con enfermedad cardíaca que tienen fallo derecho o hipertensión pulmonar son pacientes con estas dos complicaciones, fallo derecho e hipertensión pulmonar, que pueden tener más tendencia a complicación. Y aquí, además de los síntomas que ha dicho Vicente, la disnea, es muy importante que nosotros en la unidad cardiorrenal lo insistimos mucho a nuestros pacientes, y se lo saben: el peso. El ajuste de diuréticos por insuficiencia cardíaca va a ser muy sencillo mediante el peso. El paciente que aumente peso en general es por volumen, por agua, no es un paciente que aumente masa muscular. Entonces, si el paciente aumenta de peso, ya está aleccionado que aumente el tratamiento diurético, o a veces el paciente pierde demasiado peso y es que nos hemos pasado de tratamiento diurético y el paciente se acompaña de hipotensión. Que tenga todos estos aspectos en cuenta y que se ajuste su peso, y que periódicamente pueda, mediante telemedicina o consultar a su médico: mire, estoy así, me encuentro sin fatiga o con fatiga y he aumentado 2-3 kilos de peso. Entonces el médico le ayudará a decir, pues bueno, tenga que aumentar el diurético o ajustar algunos tratamientos. Yo creo que esos aspectos son importantes y que estos aspectos nos van a ayudar a que el paciente forme parte de lo que hemos hablado del empoderamiento, de la participación del paciente en su enfermedad. El paciente debe conocer su patología hasta cierto punto, por lo menos para manejar esos aspectos básicos, que va a ayudar a mejorar su pronóstico y la relación con sus médicos. Exacto. Bueno, hay un montón de preguntas. Agradecemos sinceramente las que están llegando, pero es imposible dar salida a todas. Voy a intentar filtrar. Nos pregunta también el doctor Manuel Frías: ¿creéis que los hipolipemiantes pueden favorecer o contribuir a la mejoría de algunas de las vías patogénicas del COVID-19? Vicente. Bueno, no sé si José Luis tiene datos al respecto. Yo creo que no va a empeorar. El tratamiento hipolipemiante en principio no se ha visto castigado por ninguna vía metabólica ni ninguna patogenia de situación de paciente en un momento determinado de la infección COVID, y digamos que el paciente con hipercolesterolemia, sea del tipo que sea, y está en tratamiento, debe de estar bien controlado, y una situación en la que sus cifras, sobre todo nuestra diana, que es el LDL, debe de estar en situación lo más bajo posible, porque también produce una situación de mayor
mayor irritabilidad, para que los pacientes nos entiendan, cardiovascular. En principio, no tendría ninguna consideración hacer más al respecto. A fecha de hoy, Manolo, saludos, Manolo. A fecha de hoy no hay ningún dato y puede aparecer mañana, ¿no? Pero lo que sí que es importante es que el paciente no deje de tomar sus estatinas. Las estatinas, aparte de mejorar el tratamiento de su dislipemia, son antiinflamatorias del sistema cardiovascular. Y un sistema cardiovascular inflamado va a tener una peor respuesta ante las defensas de cualquier nexo o noxa o, en este caso, un virus. O sea que mantener los tratamientos, mantener las estatinas y que nos conste a fecha de hoy no existe ningún problema con los COVID, pero el paciente que se mantenga en su estatus cardiovascular óptimamente. Yo no sé si hay o no preguntas al respecto, José Luis, pero sí me gustaría apuntillar, hacer una referencia a unos fármacos que se utilizan muchísimo en el día a día, que son los AINES, los fármacos tipo ibuprofeno, ¿no? Por dar un nombre de un fármaco genérico de esta familia. Estos fármacos de por sí ya suben la presión arterial. Tenemos que tenerlo muy claro. No tenemos datos a día de hoy y, como dice José Luis, iremos aprendiendo día a día, iremos conociendo más. De momento, respecto a los AINES, por el tema de la fiebre, que es muy habitual combinar paracetamol y ibuprofeno, muchos pacientes lo habrán hecho, digamos que mejor utilizar paracetamol y quizá la idea de que los AINES puedan perjudicar en la infección COVID o puedan ser peores viene también derivada de una gran pandemia que fue la gripe española del 18 y que mucha gente falleció por tomar aspirina, que no deja de ser un AINE. Pero eran aspirina de principios del siglo XX a unas dosis súper altas. Y aquí sí decir porque esto también he visto algún tuit o alguna referencia en Facebook, que no se lleve la gente a error. El paciente con enfermedad cardiovascular, el paciente que ha tenido una cardiopatía, que tiene una cardiopatía isquémica crónica, tiene que estar antiagregado con aspirina 100 miligramos. No hay ningún problema, no se debe de retirar. Tener cuidado con estas noticias. Bien, sí, efectivamente. Disculpa, además, con los dos hay que dar paso, José Luis, a las siguientes preguntas. Hay un montón, lo siento muchísimo, nos quedan 5 minutos y hay que dar salida a las más importantes. Es verdad que hay algunas que exceden de lo que es el ámbito de tratamiento de hoy, de esta patología. Hay algunas bastante sobre anticoagulantes, warfarina, nuevos anticoagulantes, cambios, que esas preguntas, bueno, sin duda os invitamos a asistir al webinar que tendremos el día 30, donde vamos a tratar específicamente lo que es la anticoagulación, los cambios, etcétera. Cuestión muy, muy importante. Bien, más preguntas. Nos pregunta Paco Martínez, ¿qué aspectos desde el punto de vista cardiovascular deberíamos no descuidar en el paciente convaleciente de COVID-19? En el paciente convaleciente. Yo creo que todos. Buen control de la presión arterial, con mucho cuidado de que el paciente no haga hipotensión, control del resto de parámetros, frecuencia cardíaca, saturación, iones son fundamentales, tanto el potasio, el calcio y el magnesio, por el tema también que comentábamos anteriormente del QT, y poco más. Los controles habituales del paciente que tenga una comorbilidad asociada y preocuparnos de la infección sin despreocuparnos de sus comorbilidades. No habría... Estoy de acuerdo con Vicente, pero hay un aspecto que quería matizar. Para mí es muy importante tanto los excesos de control de presión arterial, porque el paciente come con poca sal, sale de una convalescencia importante, habrá perdido algo de peso y está asténico, o por otra parte hipertensión, porque a lo mejor tiene una serie de complicaciones como están ocurriendo. Es decir, se ha demostrado, se ha visto en autopsias de fallecidos en China que la enfermedad de COVID-19 desarrolla microtrombos, motivo por el cual en este momento los pacientes están anticoagulados en los hospitales con heparina. Yo he visto esta mañana un paciente con un infarto pulmonar. Es decir, que realmente
esta enfermedad produce mucha patología, que estáis viendo también información sobre una acrocianosis con microtrombos periféricos, que se ve a nivel cutáneo, y estos microtrombos pueden afectar a riñón, pueden afectar a distintos órganos, y esto va a hacer que la evolución de las enfermedades crónicas, sobre todo cardiovasculares o especialmente microvasculares, haga un escalón, un decalaje y se deteriore más. Puede haber más deterioro renal, puede haber más deterioro a nivel microvascular a cualquier nivel. O sea que estos pacientes son que van a requerir un exceso de tratamiento, van a hacer, o un exceso de atención, una necesidad importante de atención después de la convalecencia. Hay aquí una pregunta que me parece interesante y que dice, tanto para los pacientes con patologías cardiovasculares como los que no, ante un COVID positivo con síntomas leves, ¿se podría utilizar en atención primaria la hidroxicloroquina junto con la citromicina? Parece ser que la han restringido al uso hospitalario. Parece eso no, la han restringido. Lo han restringido. No lo podemos utilizar porque no lo vamos a encontrar ahora. Digamos que ha habido una requisación de las farmacias, se ha llevado todo a la farmacia hospitalaria, que es la que está gestionando el buen uso de este tipo de fármacos. Cosa que, bueno, pues ante las noticias, sobre todo de determinados líderes políticos en otros países, no hablo de España, hablo de Estados Unidos en concreto, hizo que en pocas horas acabara la hidroxicloroquina y la citromicina en las farmacias. Y era casi imposible encontrarlas, ¿no? Yo creo que en los hospitales está. Si necesitamos a un paciente quizá no ingresarlo y atenderlo en casa, podemos ponernos en contacto con la farmacia hospitalaria y gestionar o negociar el uso domiciliario de ese tratamiento. Pero en principio no lo podríamos utilizar o no tenemos acceso en atención primaria por esa circunstancia. Si me permitís, se podría aprovechar incluso esto para reivindicar la necesidad de que el médico de familia tenga accesibilidad a este tipo de fármacos que han demostrado que, bueno, aunque no hay estudios contundentes que hayan apoyado el beneficio absoluto, sí que parece que van bien. De hecho, en el protocolo que conocerá el hospital muy bien el doctor Gorri del doctor Peset de Valencia, está perfectamente aceptado la administración en casos leves respiratorios o neumonía leve, paciente que satura bien, que no tiene hipotensión, que no tiene taquicardia, no tiene taquipnea, un paciente que se puede ver todos los días en la consulta, sospecha de neumonía, auscultas crepitantes. ¿Por qué no podemos dar acitromicina más hidrocloroquina? ¿Por qué? Sabiendo que va bien. Ese protocolo de mi anterior hospital también está en mi actual hospital, que es el Hospital Clínico. Es decir, que aquellos pacientes con neumonía leve que incluso quizá no se plantea hospitalización porque no tengan necesidad de oxígeno, etcétera, sí que se plantea. Claro, esto yo creo que va a caer por su propio peso. Va a caer por su propio peso porque están en marcha muchos estudios y si estos estudios que han demostrado que en pacientes hospitalizados reducen la carga viral, probablemente puedan reducir la carga viral durante los primeros días, que son lo más importante. Se ha visto que los primeros días es cuando la carga viral está elevada. Cuando pasan 15 o 18 días, probablemente a lo mejor no tiene tanto sentido utilizarlos o a lo mejor tendrá sentido por otro motivo, pero no para reducir la carga viral. Sin duda ninguna, la investigación va a toda velocidad y yo creo que es importante. Y aquí me vas a dejar 10 segundos para hablar de la investigación y vosotros en Semergen habéis hecho mucho por la investigación, sobre todo en primaria. Ahora los gobiernos se acuerdan mucho de los investigadores cuando anteriormente no han hecho el más mínimo interés por favorecer la investigación. Yo os quiero felicitar como sociedad porque lo habéis hecho muy bien y sería importante que ahora, por lo menos esto nos enseñara a que la investigación formara parte de todo. Somos médicos que hacemos asistencia, docencia e investigación. Yo creo, y apostillando un poco lo que decía el doctor Gisterri, ¿no? Reivindicar el papel del médico de atención primaria, yo creo que es fundamental. El médico de atención primaria que está en primera línea de fuego es la primera barrera que debe de contener cualquier tipo de situación que afecte a la población. Ahora yo creo que va a ser mucho más factible el tema de la continuidad asistencial que tantos años hemos peleado, atención primaria nefrología, atención primaria cardiología, endocrinología, etcétera, que de alguna forma haya un flujo mucho más fácil aprovechando las nuevas tecnologías también, ¿por qué no? Y que esto, hablando de este punto de inflexión que esta situación nueva que nos está azotando nos está permitiendo, puede ser el punto de inflexión para favorecer otras
estándares de comunicación entre atención primaria y hospitalaria y los especialistas que están en el hospital para que el paciente sea el mayor beneficiado y no haya ningún problema. En este caso concreto de la pregunta que os he hecho, yo creo que es fácil el manejo. La citromicina la manejamos todos los días, es un protocolo de 5 días. La hidroxicloroquina es un fármaco súper conocidísimo, con efectos mucho menos graves de adversos que la cloroquina, que su hermana, que además es un manejo muy fácil durante 5 días. Por tanto, yo creo que el derivar a un paciente a un hospital con sospecha de neumonía leve por auscultación, que satura bien, y no se le pueda prescribir tratamiento de este tipo, me parece absolutamente caótico. Bueno, quizá es importante que el hospital haga una radiografía para establecer la imagen, si tiene porque existe una discrepancia entre la clínica, auscultación y las radiografías en pacientes con COVID. Incluso desarrollan neumonías posteriores, pero quizá una vez que tenga una imagen radiológica, ¿por qué no? Se puede valorar el paciente, especialmente que no esté con necesidad de oxígeno, ¿por qué no puede manejarse incluso me refiero, claro que sí, que la placa, la auscultación, la exploración clínica, la analítica complementaria precisa, ¿por qué no podemos tener acceso a reactantes de fase aguda? ¿Por qué no tenemos? ¿Y por qué no tenemos posibilidad de hacer una radiografía simple de tórax e instaurar el tratamiento y hacer el seguimiento? Yo creo que aquí, al final, el tiempo nos dará la razón y probablemente si hubiera una nueva onda epidémica, Dios no lo quiera, van a cambiar mucho las cosas en cuanto a la atención al paciente en atención primaria. Bien, yo lo siento mucho, amigo José Luis, amigo Vicente. Hay un montón de preguntas. Me gustaría seguir con todos vosotros. Lamento que no pueda dar paso a todas, pero el tiempo manda y no estamos en televisión, pero bueno, como si estuviéramos, ¿no? Y por tanto es necesario ir suspendiendo y cerrando ya la reunión. Bien, agradecer sinceramente la participación de los dos ponentes con sus explicaciones excelentes. Por supuesto, lo que estáis ahí detrás de la pantalla del iPad, del ordenador, del portátil, del iPhone, porque habéis contribuido a que este Semergen en vivo también tenga su interés. A los pacientes que habéis escuchado con paciencia nuestros consejos y recomendaciones, a AstraZeneca por su colaboración no condicionada en este Semergen en vivo. Por supuesto, que a los técnicos también detrás, a nuestro gabinete de comunicación, José María, que está ahí apoyando todo lo que es esta infraestructura del webinar, y a todos vosotros. Finalizo con una reivindicación. Seguimos esperando material de protección adecuado para todos nosotros, seguimos esperando test masivos serológicos para poder evitar la enfermedad, contaminar a nuestros amigos, familiares y sobre todo a nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene en otro nuevo Semergen en vivo, en este caso EPOC y asma. Gracias a todos. Gracias. Estamos desconectados, ¿no? Sí. Muy bien, perfecto. Hola, bien todo, entonces. Venga. Nada, no hace falta editar nada, es cortar y pegar, cortar y ya está y poner, ¿no? Está muy, ha habido gente, mucha gente. Wow, mucho, eso es mucho para un webinar. Muy bien. Pues nada, pues gracias por todo y hasta la próxima. Chao, Vicente, hasta luego a todos.